a revisar de las 8 entidades que en su momento se han mencionado que empiezan a presentar una tendencia ascendente en la ocurrencia de sus casos. 6 de ellas precisamente tienen ya características de lo que en su momento pudiera considerarse como un rebrote, y esto precisamente lo vemos en función de la revisión de los diferentes indicadores. Los gráficos que vamos a ver a continuación fueron extraídos de las herramientas que se utilizan para precisamente realizar el monitoreo diario de cada una de las entidades y en algunos casos también de algunos municipios prioritarios, y que a través de su revisión precisamente nos permiten tener una señal oportuna de lo que puede estar ocurriendo en la entidad y lógicamente entrar en comunicación con ella para incrementar la magnitud de su respuesta o en su momento la implementación de las actividades. Explico rápidamente las gráficas, dado que las vamos a ver en las siguientes 5 entidades. Estaríamos empezando con Aguascalientes. La primera gráfica, que es la que está en la parte superior izquierda, es la gráfica que conocemos, dado que la presentamos normalmente en el escenario nacional, y es precisamente esa línea azul que se dibuja en relación a los casos estimados que se presentan por cada una de las semanas epidemiológicas. Lo que podemos ver precisamente en el comportamiento de Aguascalientes es que en la semana 39, después de tener un comportamiento ondulante elevado, es decir, no había tendencia descendente, tuvo un comportamiento ondulante siempre sobre el pico que había alcanzado en la semana 29, en vez de continuar con ese comportamiento ondulado en la semana 41, más bien la 41 es la que ahora tiene ese incremento, que ahora supera lo observado en previos picos. Por eso decimos que ya es una entidad que tiene de entrada con este indicador características de un rebrote en función al comportamiento que había venido observando. En la gráfica que tenemos en el lado derecho, en la parte superior, es precisamente el porcentaje de positividad, que es otro de los indicadores que también estamos midiendo día con día en las entidades. Aquí está representado de manera semanal, y además tiene otras 2 líneas. Una representa la demanda diagnóstica, que es precisamente la curva verde. Demanda diagnóstica quiere decir cuántas muestras están llegando a los laboratorios para ser procesadas, y en la curva de color azul vemos de esas muestras cuántas ya están siendo positivas, y entonces en la curva roja podemos en su momento ver el porcentaje de positividad. Estos son indicadores de referencia para que los analistas que están emitiendo los productos en su momento de alertamiento puedan tener el panorama completo de lo que puede estar sucediendo, por lo menos con estos datos, en el comportamiento del porcentaje de positividad. Y entonces aquí vemos también cómo de manera concomitante, si seguimos la curva verde, tenemos el incremento de una demanda diagnóstica, que todavía, como la vemos lejos para la semana 40 y 41 de lo que han sido las muestras ya positivas, entonces todavía este porcentaje de positividad podría estar subestimado, porque todavía tenemos muchas muestras pendientes de resultado. En la medida que esa curva azul se empiece a acercar a la verde, o siga una paralela más cercana, podemos realmente tener un porcentaje de positividad, digamos, más válido. Eso es algo que se observa y que en todo caso pues lo comentamos para que ustedes lo conozcan. En la parte inferior vemos ahora el comportamiento de las defunciones. También lo veíamos en el escenario nacional, y aquí es prácticamente, esta curva es el total de las defunciones ocurridas y reportadas en el sistema. Es decir, no estamos quitando defunciones que en su momento tengan pendiente resultado, que no tengan una muestra, no. El total de defunciones ocurridas están representadas en esta línea, porque eso nos da la señal más oportuna de lo que podría estar pasando en el tema de mortalidad. Y aquí lo que podríamos diferenciar es que en el caso de Aguascalientes, vean ustedes que la estimación de casos tiene 2 semanas continuas en fase ascendente, y en la última supera los picos que anteriormente había tenido, pero este efecto no se aprecia en las defunciones, es decir, todavía no hay una afectación en lo que tiene que ver con la mortalidad, más allá del incremento de los casos.
Veamos la siguiente diapositiva. Estos son dos indicadores ya bastante conocidos por ustedes, solo que para efecto del monitoreo diario están representados. En el lado izquierdo tenemos la ocupación de camas generales y en el derecho la ocupación de camas con ventilador. Los colores que ven ustedes en el fondo son precisamente los que asigna el lineamiento de reconversión hospitalaria, que además son congruentes y están alineados con los del semáforo de riesgo COVID, y entonces al analista le permite ver, en función del comportamiento diario de la hospitalización, en este caso de la ocupación, que es precisamente la línea con puntos, ver esta línea con puntos más allá de que tenga un ascenso o que tenga un descenso o que se mantenga estable en función del rango en donde se encuentra. Entonces, en el caso de Aguascalientes podemos ver que, por ejemplo, las camas generales todavía se encuentran en un rango verde, es decir, por debajo del 30% de ocupación para camas generales. No así las camas con ventilador, en donde estuvieron fluctuando dentro ya de un rango amarillo, pero además en los últimos días lograron ya sobrepasar este rango amarillo y llegar en un día al rango naranja. ¿Esto qué significa? Si bien cierto en el amarillo se empiezan a llevar a cabo todas las actividades de preparación para iniciar con la reconversión, cuando una entidad llega al color naranja, entonces la reconversión debe ya de iniciar, porque esta reconversión debe estar en proceso si en caso la entidad llega al rango rojo, que es, hablábamos de ese nivel de seguridad del 70%, que precisamente representa el rango rojo. Pero entonces aquí podemos tener una visual rápida del comportamiento. Camas generales, todavía estamos en buenos niveles de seguridad. Camas con ventilador, estamos en un amarillo alto, digamos, para la entidad, lo cual pues empieza a detonar primeras acciones para efectos de prepararse ante una posible saturación que todavía para efectos de Aguascalientes está lejos de suceder. Habiendo explicado las gráficas, nos vamos más rápido en las siguientes. Vamos a ver ahora el siguiente estado, y aquí tenemos a Chihuahua. Veamos que Chihuahua sí tiene un incremento importante, un ascenso rápido, es decir, una velocidad de transmisión que se ha dado prácticamente en las últimas 2 semanas. El pico de la semana 41 supera por mucho, casi 4 veces a lo que se había observado en semanas previas. Los indicadores del porcentaje de positividad, prácticamente los 3 tienen tendencia ascendente, lo cual también nos habla de que entonces estamos teniendo un incremento en la toma de muestras y en el envío de estas a la red de laboratorios, y en este caso podemos ver que la mortalidad, es decir, las personas que están falleciendo por infección respiratoria aguda grave, también presenta ya un incremento que prácticamente va en paralelo al incremento de los casos estimados, y que inclusive para la semana 42 este incremento ha superado lo que hemos visto en semanas previas, o en la semana 19, que fue cuando tuvieron el mayor incremento. Entonces esto es lógicamente algo que produce un alertamiento todavía de mayor intensidad. Veamos la siguiente, donde vamos a ver la ocupación hospitalaria, y vean cómo las camas generales y las camas con ventilador están actualmente en rangos naranjas. La primera de ellas, que son las camas generales, están prácticamente bordeando ya el rango rojo, pero además podemos ver cómo se ha comportado en los últimos días, es decir, de haber estado hasta el 5 de octubre todavía en un rango verde, vino un escalamiento rápido que lo ha llevado hasta un rango naranja superior. Lo mismo sucede a partir del 7 de octubre en el caso de las camas con ventilador. Entonces, en este caso tenemos prácticamente 5 indicadores que están confluyendo con información que nos dicen que la transmisión se ha incrementado de manera importante en Chihuahua, y que por lo tanto hay acciones inmediatas que se están tomando, y de seguro esperamos en algunos días o en una semana más podamos ver resultados de las mismas. Veamos el siguiente estado. Aquí tenemos a Durango. Durango también, un incremento importante de la semana 40 y 41, prácticamente duplicando, un 2.5 de lo que habíamos visto en semanas previas. Vean también cómo para la semana 40 y 41 se incrementan los indicadores del porcentaje de positividad. Felizmente la mortalidad no ha seguido ese comportamiento, al igual que Aguascalientes, la mortalidad todavía se mantiene en descenso, es decir, no ha superado comportamientos anteriores. Y si vemos la siguiente diapositiva, los indicadores para la ocupación hospitalaria, tenemos a las camas generales en un rango naranja,
que lo alcanzó prácticamente en los últimos 5 días, y en el caso de las camas de ventilador todavía estamos en un rango, digamos, amarillo, por debajo de lo que significaría detonar procesos de reconversión. Entonces aquí prácticamente es 2 indicadores los que tenemos al alza, los otros 3 están todavía en niveles, digamos, de seguridad. Veamos el siguiente estado. Nuevo León, un incremento también en la semana 41, sin embargo es un incremento que ha llegado prácticamente a ser similar al que tuvieron en su momento entre las semanas 28 y 29, más sin embargo pues una tendencia ascendente que se está dando ya desde la semana 37, esto para el indicador de casos estimados. Los indicadores de positividad, prácticamente el incremento se ha dado solo en las últimas 2 semanas observadas, 40 a la 41, felizmente la mortalidad no tiene un comportamiento en ascenso, la mortalidad todavía mantiene una tendencia descendente, y si vemos sus indicadores de hospitalización, vamos a ver el de camas, que sería la siguiente diapositiva. Vamos a ver las camas generales ya en un rango naranja, prácticamente en la última semana. Había estado, de hecho, yendo prácticamente en un borderline entre amarillo y naranja desde ya hace un buen tiempo. Y en el caso de las camas con ventilador, todavía en un nivel amarillo que no requeriría necesariamente detonar acciones de reconversión, pero que si vemos la tendencia, esta se ha ido incrementando prácticamente en la última semana. Aquí lo importante es que la tendencia empiece a disminuir. Veamos el siguiente estado. Querétaro, también un incremento en el indicador de casos estimados, prácticamente ya a 0.8 de lo que veíamos en el pico de la semana 35, porcentajes de positividad con 2 semanas ya de incremento en este indicador también. Felizmente tampoco tenemos a la mortalidad incrementada, la mortalidad continúa, por lo menos en esas últimas semanas, una tendencia descendente, y si vemos los indicadores de ocupación hospitalaria, en el caso de Querétaro, que es la siguiente diapositiva, ambos indicadores todavía están en un rango verde, es decir, un rango bajo, no han superado el 30%, aunque vemos que en el caso de las camas con ventilador ha estado siempre en un borderline entre un verde y un amarillo, aunque el amarillo todavía no representaría, como decíamos, acciones de reconversión. Entonces estos indicadores todavía dentro de niveles bastante seguros para la entidad. Veamos la siguiente estado, que sería el sexto, precisamente Zacatecas, también su indicador de casos estimados con un incremento importante en la semana 40, prácticamente lograba el mismo nivel del pico de la semana 32, y ya en la 41 excede esta cantidad. Para la semana 40 y 41 y se incrementa la positividad y los indicadores anexos, así como la tendencia en este comportamiento. Felizmente en el caso de Zacatecas tampoco tenemos todavía incremento de la mortalidad, y más bien esta continúa inclusive con una tendencia descendente. Y finalmente las camas con ocupación, también en niveles bastante seguros todavía. Habían estado ambos en niveles verdes en los últimos días. Vemos que para ya el 20-21 de octubre empiezan a subir al rango amarillo, pero es un rango amarillo todavía bajo, que con medidas lógicamente de mitigación comunitaria podrían empezar a bajar en los siguientes días, pero para efectos del indicador todavía en un muy buen nivel de seguridad. Entonces, bueno, más allá de que estas son las 6 entidades que presentaban signos de rebrote, podemos ver también cómo otros indicadores contribuyen a poder de una manera todavía más focalizada definir qué tanto es la magnitud posible o la afectación que este rebrote pudiera estar teniendo. Entonces, de manera general, si vemos estas 6 diapositivas, definitivamente el llamado tendría que ser a las 6 entidades federativas, dado que tienen al menos 2 o algunas 3, y en el caso de Chihuahua los 5 indicadores con incrementos importantes o con señales que en su momento están diciéndonos que la transmisión se está incrementando. Así como en un momento sucedió en muchas otras entidades federativas, inclusive ellas mismas, que a través de la aplicación de medidas
prevención en la comunidad, prevención de contagios, disminución de la actividad social, sobre todo en los espacios públicos, la implementación de acciones para la prevención de la transmisión y de la enfermedad en sí, pues prácticamente son las mismas actividades que en este momento pueden incrementarse, pueden ser puestas en práctica por toda la población, y el resultado esperado de llevar a cabo estas actividades tendría que ser nuevamente en un descenso. Por eso el semáforo de riesgo COVID, precisamente su objetivo es alertar de manera oportuna a la entidad, decirle: estás incrementando tu riesgo en general, entonces debes de incrementar también tus medidas de mitigación si queremos nuevamente volver a ver descensos o estabilidades en el comportamiento de sus epidemias. Me parece que tenemos un último componente, o no sé si se nos quedó al principio, lo de internacional, por favor. Son 3 diapositivas nada más y cerramos rápido con esto. Queríamos comentarles, si recuerdan, la semana pasada habíamos actualizado esta gráfica, veíamos cómo Europa se acercaba a la intensidad de transmisión activa en relación a las Américas. Bueno, el día de ayer ya Europa nuevamente toma el primer lugar en lo que es la pandemia activa de todas las regiones de la OMS, aunque por muy poco, pero supera ya a la región de las Américas. Y vemos también cómo Asia Sudoriental ha tenido un crecimiento también importante, de haber estado en niveles de 14, 15%, empieza también a concentrar ahora el 21.8% de la transmisión o de los casos en los últimos 14 días, y lógicamente ya preveíamos esta situación o la proyectábamos en función de los rebrotes importantes que hemos visto en el continente europeo. Si vemos la siguiente diapositiva, es un poco la evolución que hemos tenido en relación a la publicación de avisos preventivos de viaje. El primero de ellos lo publicamos tan temprano en el año como fue el 9 de enero. El 9 de enero prácticamente teníamos solamente 10 días que se había conocido sobre este brote de neumonías sin un microorganismo identificado que había ocurrido en Wuhan, China, pero ya ante ese evento se publicó un aviso preventivo de viaje en donde en aquella ocasión se invitaba lógicamente a la población en México a no realizar viajes a esta localidad en China. La pandemia fue evolucionando, y en la medida que fue evolucionando, es decir, que hubo transmisión en países vecinos, que hubo exportación del virus e importación a otras regiones de la OMS o a otros continentes, los avisos se fueron actualizando en función de brindar la mejor información a la población. Y vemos que el último aviso publicado lo teníamos precisamente a fines de marzo, posterior o una semana después de que en su momento se daba por declarada la pandemia a nivel mundial. Bueno, el día 18 de mayo se volvió a publicar una actualización, un poco siguiendo también las recomendaciones que de manera paulatina va publicando la Organización Mundial de la Salud, y para estar siempre en congruencia con estas recomendaciones, nosotros las hacemos también extensivas a la población mexicana. Y precisamente, si vemos en la siguiente diapositiva, el día de ayer publicamos la última actualización de este aviso, un poco enmarcada en esta situación que vemos, en donde en el día de ayer el continente europeo superó a la transmisión activa en el caso de las Américas. Por lo tanto, esto hay que hacerlo del conocimiento, y el aviso entonces integra, como su nombre lo dice, recomendaciones preventivas. Evitar viajes internacionales no esenciales, es decir, si el viaje no es por una actividad que es importante o relevante para mi actividad laboral, por ejemplo, o algún tema familiar que se tiene que atender, pero que el viaje no es por placer, no es por vacaciones o no es necesario y lo podemos postergar, y si sobre todo es a estas regiones en donde la transmisión se ha incrementado, entonces la recomendación en la población es evitemos este tipo de viajes internacionales. Y lo que hacemos en el aviso es dar recomendaciones puntuales sobre las medidas preventivas que podemos llevar a cabo antes de iniciar esos viajes esenciales o que sí se tienen que realizar,
y recomendaciones no solamente previas al viaje, sino lo que se puede hacer durante el viaje, es decir, al visitar estos lugares, y recomendaciones al regresar del viaje para en su momento convertirnos no solamente en un caso importado, sino más bien también en un caso que podría en su momento, lógicamente, contagiar a familiares o personas cercanas. El aviso en su totalidad lo pueden encontrar en la página del Gobierno de México. Está también difundido en diferentes medios, sobre todo en las dependencias que tienen que ver con los viajes internacionales, y ahí encontrarán ustedes todas las recomendaciones de manera más puntual. Sería la información para esta noche.